En el vídeo de hoy vais a ver cómo hemos conseguido que nuestro pez beta, este Rantanplan tercero, una maravilla de pez, consiga y se acostumbre a comer alimento comercial, alimento seco. Este pez solo comía alimento vivo o alimento congelado de calidad, pero también os diremos que, y os diremos por qué, no es recomendable que nuestros peces solo coman alimento vivo o alimento congelado. Todo esto en el vídeo de hoy. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber de qué se trata. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a explicar un tema que me tenía a mí preocupado, muy preocupado. Todos los que ya visteis y me seguís de forma habitual en todas las redes sociales, llámese YouTube, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues un montón de cosas. He ido por... llámase Twitch, que ahí es donde más lo dije. He ido haciendo actualizaciones de ese acuario, de ese 40 litros en el que habita nuestro pez beta, nuestro nuevo pez beta que lleva con nosotros ya 2 meses, Rantanplan tercero. Sí, todos mis peces beta se llaman Rantanplan, primero, segundo y tercero. Este es el tercero. Bueno, todo aquel que esté al día, ¿vale? Más o menos sabe que tuvimos unos problemillas. Es un pez que es espectacular, o sea, tengo que decirlo. Lo compramos en una tienda de Murcia cuando fuimos allí a hacer unas visitillas a Murcia, en Aquarium Centro Pharma. La verdad es que el trato exquisito, de 10. Ya os digo, si algún día pasáis por allí, vais a esa tienda, maravillosa. Desde aquí lanzo un saludo también al propietario, que yo sé que tienen un canal y tal, y oye, ni tan mal, son bastante útiles sus vídeos, muy instructivos, y merece la pena. Pasaros por el canal de YouTube que ya veréis. Bueno, el tema, me gustó el pez beta, lo compré y lo traje a casa. Lo tuve en el acuario y el pez, madre mía, es un pez que no he tenido un pez así en mi vida, o sea, literal. ¿Por qué? Porque yo llegaba un día, cogía mi botecito de comida y decía, venga, Ranti, ¿qué vas a comer? Y le echaba un poquito de escamas. El pez miraba las escamas, me miraba a mí y decía, pues va a ser que no. Ojo, alimento especial para betas, ¿eh? El pez me miraba y decía, no me lo voy a comer. Y yo, madre mía... A las 4 horas vuelvo a probar, le vuelvo a echar, nada, no se lo come. Y digo, bueno, pues nada, vamos a tirar de artemia congelada. La artemia congelada, madre mía, como si fuese un chupachus. Vamos, o sea, se lo comía que daba gusto verlo. El pez sin parar de comer artemia, vale, muy bien. Probamos con Grindal, alimento vivo, perfecto, el pez, maravilloso. Os estoy poniendo en materia, ¿vale? Total, pasa un día, pasa otro día, vuelvo a intentar darle escamas, el pez no come escamas. ¿Qué pasa? Que teníamos un pez muy delicado, un pez que solo había sido alimentado o quizás había sido alimentado con otro tipo de alimentos que yo no tenía y estaba acostumbrado a sota, caballo, rey y ese tipo de alimentación. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué suele suceder esto? Bueno, son peces que vienen de criadores, son peces que vienen de, pues eso, de pequeñas granjas de betas que utilizan alimentos específicos, alimentos vivos, alimentos congelados y los tienen muy acostumbrados a un determinado tipo de alimento. Cuando lo introduces en tu acuario, aparte del estrés que puede llevar, intentas darle otro tipo de alimento, el pez dice que te lo comas tú. Y ese fue el problema que yo tuve. Y ahora bien, ya puestos en materia, la parte que a todos yo creo que nos interesa de este vídeo. ¿Cómo hemos conseguido que nuestro pez coma alimento comercial, alimento seco, alimento que podemos comprar todos y que no resulte ser un engorro? Aparte de esto, ahora más adelante en el vídeo veremos por qué, bajo mi punto de vista, ojo, siempre bajo mi punto de vista, mucha gente tendrá otra opinión, ponérmelo en los comentarios qué haríais vosotros o cómo lo haríais y aprenderemos todos. Porque bajo mi punto de vista, alimentar siempre con alimento vivo o alimento congelado no es lo idóneo para nuestros peces ornamentales, para nuestros peces que viven en nuestros acuarios. Pues vamos a verlo ya. Bueno, ¿cuál ha sido el proceso para adaptar al pez para conseguir que nuestro pez coma alimento comercial? 3 fases. La primera fase, nuestro pez llega a nuestro acuario, se empieza a aclimatar, se empieza a acostumbrar a nuestro acuario. La primera semana, los primeros 5 días, no pasa nada, no come alimento comercial, vale, le daremos cualquier alimento para que se vaya poniendo fuerte, larva roja de mosquito, larva roja liofilizada, si la come,
Artemia congelada, grindal, cualquier alimento vivo sería bueno, incluso las drosófilas, ¿vale? Las mosquitas de la fruta también se las comerían de lujo estos betas. Haremos un vídeo sobre alimentación opcional para nuestros betas. Primera semana, primeros 5 días, mientras el pez se está acostumbrando, está cogiendo fuerza y se está haciendo a su nuevo hogar, alimentamos con lo que él quiera, ¿vale? Con lo que nos pida. Vale, no pasa nada. Transcurridos esos 5 días yo dije, esto no puede seguir así, porque si yo cojo y me tengo que ir de casa por lo que sea durante una semana, durante 15 días, si bien sea vacaciones, bien sea por trabajo, bien sea por lo que sea, necesitamos que ese pez no dependa del alimento vivo, no dependa de ese alimento congelado, alimento vivo, que normalmente cuando encargamos a una persona que alimenta a nuestros peces, no vas a decirle tienes que ir al congelador, cortar un cuarto de dadito de artemia congelada y echar primero enjuagarla bien para que suelte todos los líquidos y tal, y luego ya podrías echársela poco a poco, una a una, no. O sea, le dices échale un pellizquito de escamas y ya está. Pues ese es el problema. Ese es uno de los puntos por los que yo no recomiendo utilizar siempre, porque el pez se acaba acostumbrando a ese alimento vivo, a ese alimento congelado, y no va a querer alimento comercial. ¿Por qué? Porque gustosamente le gusta al pez infinitamente más el alimento congelado, el alimento vivo, ¿vale? Es así, es fácil. Primera semana hacemos eso. Segunda semana, aquí ya llega lo que a nadie nos gusta hacer, pero hay que hacerlo. O sea, para acostumbrar al pez es así. El pez tiene que pasar hambre. Estamos un día, no le echamos de comer en un día, no pasa nada, un pez beta no se va a morir. Que vemos que el pez beta no se acostumbra al alimento comercial, no pasa nada, otro día sin comer, 2 días. Al tercer día probamos el primer alimento que le demos en todo el día, va a ser igual, alimento comercial. Si no come, en ese tercer día ya sí que alimentamos un poco congelado y volvemos a hacer la prueba al día siguiente, y así poco a poco vais a ver cómo el pez come. Ahora bien, no todos los alimentos se los comía bien este bicho, es que es un bicho un poquito delicado. Por ejemplo, el novobeta de JBL, ¿vale? Que es un alimento de calidad, es un alimento muy bueno, diseñado específicamente, una dieta para los peces betas, así fácil. Yo ya lo había probado, me había ido genial y dije, venga, vamos a empezar con este, probamos, nada, imposible. Ya lo estaréis viendo aquí en imágenes, como ni se acerca a las escamas, las ve que caen al agua y dice, no. Y desde Fluval nos vieron, hoy es multimarca, y ahora hablaremos de Azo. Desde Fluval nos vieron una historia de Instagram que subimos que teníamos ese problema y me dijeron, te voy a mandar una comida, los Bug Bites de Fluval. Yo ya los había probado, pero me dijeron, te la vamos a mandar de color y tal para que potenciar los colores de tu beta. Y dije, venga, vale. Y empezamos a probar con esta comida. Y un día vi que el pez se metió un pedacito a la boca. Y así poco a poco lo fuimos acostumbrando hasta el punto de que hoy el pez solo come alimento seco. De momento estamos con esta gama, estamos introduciendo también algo de azo para peces tropicales en gránulo, que también se lo empieza a comer bastante bien. Y el de beta, o sea, el de JBL todavía no, pero bueno, yo creo que poco a poco lo acostumbraremos. Entonces es eso, la segunda semana el pez tiene que pasar hambre, alternaremos 2 días sin comer, al tercero intentamos dar comer seco, si vemos que no come, nada, probamos con alimento congelado, le damos un poquito para que recupere fuerzas y así otros 2 días. Ya veréis como al final acaba comiendo, esto es a la fuerza. No es para hacer sufrir el pez, es para evitar problemas mayores a futuros, ¿vale? Es para acostumbrar al pez a que coma esto. En 2 días a un pez no lo va a matar no comer. En la naturaleza no todos los días comen los animales, ¿vale? En nuestros acuarios tampoco pasa nada hasta que lo acostumbremos. Ojo, esto no lo podemos mantener mucho, ¿vale? La tercera semana, si ya vemos que empieza a comer seco, de lujo. Mantenemos toda la semana de seco. Ya veréis como poco a poco va a empezar a comer mucho más alimento comercial, alimento liofilizado. Después de esa tercera semana, podemos volver a introducir algo de alimento vivo, algo de alimento comercial. El alimento vivo o el alimento congelado son de los mejores alimentos que hay por la calidad que le estamos dando de alimento. Y obviamente porque al pez le activa muchísimo, incluso con determinadas especies incentiva la reproducción. Entonces es fundamental, yo creo que también darle un poquito de alimento vivo. ¿Cómo hacemos esto? 1 o 2 veces por semana. Le podéis dar 2 veces por semana, pero bueno, la tercera semana yo 1 vez por semana le daríamos alimento congelado, alimento vivo, para que tenga ahí el pez una buena reserva, ¿vale? Y ya a partir de ahí el pez ya está hecho un toro y puede comer prácticamente lo que sea y cuando sea. ¿Cómo no
debemos hacer con estos alimentos? ¿Por qué he dicho al principio del vídeo que a mí no me gusta abusar del alimento congelado de alimento vivo? Precisamente por lo que os comentaba, los peces son animales, son seres racionales, no tanto como el ser humano, algunos sí, algunos seres humanos tienen menos raciocinio que un pez, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. El tema es que el animal obviamente va a preferir lo que más le gusta, alimento congelado, alimento vivo, ¿vale? Entonces, si el animal lo acostumbramos a darle muchos días seguidos ese alimento, no va a querer otro. Entonces, para no caer en ese error, no podemos utilizar más de 3 días, como muchísimo a la semana, el alimento vivo o al alimento congelado. ¿Por qué? Porque el pez, si no, va a empezar a no querer alimento seco y puede tener incluso déficits nutricionales, ¿vale? Y diréis, vale, pero es que en la naturaleza los peces no tienen un alimento rico en omega 3, con vegetales, con tal, simplemente se comen las pequeñas larvas de mosquito, las pequeñas mosquitas que caen, pequeños invertebrados que encuentran por el agua. Bien, es cierto, pero por eso en cautividad los peces incluso pueden llegar a vivir más tiempo que en la naturaleza. En la naturaleza viven mucho más estresados, tienen menos alimento, tienen que luchar mucho más por el alimento, entonces vamos a beneficiarnos de todo lo que hay, de todos los compuestos de alimentos que hay, para beneficiar esa salud del pez y realzar un poquito todo esto. Entonces es fundamental, yo creo, que coman también alimentos liofilizados, sea la marca que sea. Yo simplemente tengo estas porque son las que tenía y ya está. Por eso no me gusta abusar. Son fundamentales, también hay que introducirlos en la dieta. Bajo mi punto de vista, el Grindal es uno de los mejores alimentos vivos que podemos añadir y más baratos, literal. Haremos, si queréis, un vídeo de esto. Artemia congelada, exactamente igual, pero no podemos abusar. Si abusamos, va a pasar lo que nos encontramos con nuestro beta, que no quería otra cosa y nos costó adaptarlo, pues eso, un par de semanitas hasta que ya nuestro pez empezó a comer bien y ahora no es un engorro. Ahora me puedo ir de vacaciones, si me surge imprevisto o me mandan al hospital o lo que sea, pues el pez va a seguir comiendo y no vamos a tener problemas a futuros. Así que ya sabéis, chicos, espero que os sirvan estos consejos. Fundamental aplicarlos por esas fases. Primera semana lo adaptamos al pez al acuario, le damos lo que el pez nos pida. Segunda semana empezamos con esos ciclos de hambre, entiéndaseme, ¿vale? Añadimos 2 días sin comer. Tercer día damos un poquito de seco, que no come, no pasa nada, echamos un poquito de congelado vivo para que coja fuerzas. Y otros 2 días, ya veréis cómo al final acaba cogiendo. Tercera semana, seguimos estrictamente solo con seco porque poco a poco irá comiendo más. Ya cuarta y última semana empezamos a alimentar 5 o 6 días con seco o comercial y un día con congelado. Y poco a poco añadiremos hasta esos 3 días máximo de alimento vivo o congelado en su dieta. Lo ideal es ir intercalando, ¿vale? Así que espero que os haya servido, chicos. Si os ha gustado este vídeo, le damos like al vídeo, nos suscribimos al canal y activamos todas las notificaciones. La campanita es fundamental para que os enteréis de cuando subimos vídeo. Y nos vemos nuevamente en un vídeo aquí en casa de Aquarios 4K, en la Fish Room de Aquarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.